homosexuales. La verdad que era una charla interesante. Fernando González es el director del Observador allí en España, en Madrid. Fernando, ¿cómo estás? Luis Gasulla te saluda. Muy buen día. Bueno, Luis, Agustina, buen día a todos. Acá estamos, levantados obviamente desde temprano. La noticia a primera hora de la mañana no conmovió a todo el mundo, conmovió con epicentro en el Vaticano y aquí en España, obviamente, que es un país muy católico, muy cercano de toda su existencia a la Iglesia Católica. Obviamente ya ha generado muchísimas reacciones. Está de luto España a nivel nacional, lo acaban de decretar recién por 3 días, está de luto por 3 días la ciudad de Madrid, lo anunció la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y ya hubo reacciones desde el presidente Pedro Sánchez, el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, todos los principales dirigentes de España a lamentar la muerte del Papa Francisco, obviamente. Bueno, sí, me imagino, habrá misas recordándolo, homenajeándolo, pero es una mañana distinta en Europa y sobre todo, como vos decís, en España, un país muy católico. Es así, sí, sí, España e Italia son los dos países más católicos, tal vez del mundo, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Bueno, tenemos todas las reacciones del arco político, esta idea de tanto en España como en Madrid, la capital, el luto y 3 días de duelo. Y ya se está hablando, obviamente, de lo que puede ser toda la ceremonia de la despedida al Papa en Roma, en el Vaticano, y después el comienzo de las gestiones para elegir a su reemplazante, ¿no? Hay 5 obispos españoles que van a tener voz y voto en la elección del reemplazante del Papa Francisco, y obviamente empiezan a circular los nombres que ya habían circulado cuando fue el momento tan delicado que tuvo con la neumonía el Papa Francisco hace 40 días. Después, obviamente que con su mejoría el tema pasó a un segundo plano y ahora vuelve al primer plano, obviamente, qué es lo que puede suceder en la Iglesia Católica a partir de quién sea el reemplazante del Papa argentino. ¿Quiénes son esos nombres que los tenés en carpeta, los tenés más o menos presentes, Fernando? ¿Los posibles sucesores del Papa? Sí, sí, mira, los nombres principales que se barajaron cuando fue el momento más delicado de la neumonía del Papa Francisco es el de Luis Antonio Tagle, que es arzobispo de Manila, filipino. Yo te diría que era el preferido del Papa Francisco, ¿sí? Un cura progre, ¿no? Un arzobispo progre y de Asia. No olvidemos que venimos de un papa alemán, europeo, que fue Benedicto XV, un papa latinoamericano, que es el Papa Francisco, argentino de nacimiento, y Francisco pensaba que era el momento de Asia. Y en Asia, el país quizás más católico por su colonización española, es Filipinas. Entonces el arzobispo de Manila, Luis Antonio Tagle, es uno de los candidatos a reemplazar a Francisco. Te voy a decir algo, les voy a decir algo. Acá Francisco podía tener candidatos, tenía otros, por ejemplo, Matteo Zuppi, que es el arzobispo de Bolonia, nacido en Italia, también otro preferido del Papa Francisco, e incluso un referente institucional como es Pietro Parolin, que es el secretario de Estado Vaticano, no un diplomático más que un religioso, que estaban entre los candidatos de Francisco, pero Francisco no va a estar para elegir, ¿no? Claro. No va a estar para votar, entonces se complica la cosa y seguramente en este contexto de reacción conservadora que hay en el mundo, es posible que también surjan otros nombres que los tenemos, si quieren escuchar. Evidentemente lo que se abre ahora, Fernando, es esta puja, ¿no?, interna dentro de la Iglesia que ya estaba presente con el Papa Francisco Vivo, que es continuar esta transformación que inició el Papa Francisco de una Iglesia más abierta a divorciados, homosexuales, etcétera, o volver a algo más conservador. Totalmente. Hay una posibilidad de reacción conservadora.
dentro de la iglesia. Hay nombres, el holandés, el de Países Bajos, William Eyck, que es arzobispo de Utrecht, un teólogo y conservador que se había enfrentado a Francisco y que era más partidario de las políticas del alemán Benedicto XV, Claro. Peter Eyre de Hungría, también otro teólogo conservador, o Raymond Burke, que es estadounidense, ultraconservador, Sí, también se enfrentó muy duramente con él. alineado con Benedicto, claro. Y no olvidemos, digamos, el Papa estaba enfrentado a Donald Trump, estuvo este fin de semana, el Sí, último con el visitante vicepresidente. fue, claro, J.D. Vance, el vicepresidente. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una gestión para ver, digamos, cómo cambiar un poco esa mirada y esa postura que tenía la Iglesia Católica con Francisco. Así que todo esto va a estar presente ahora en la discusión, en el debate que se viene en el Vaticano por el reemplazante ¿Sabés qué? de Francisco. Recién escuchaba a Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema de Justicia, que está en Roma, estaba por un congreso, se reunía muy seguido con jueces y fiscales e integrantes de la justicia, el Papa Francisco, y decía que la última reunión que había tenido con Francisco estaba muy interesado en analizar la inteligencia artificial. ¿Cuáles eran las otras problemáticas que le interesaba a Francisco en su papado? Te lo pregunto, seguro tenés información, Fernando. No, seguro, sí, la inteligencia artificial era un tema que lo develaba y de hecho hubo en la semana anterior alguna declaración que ha hecho en charlas privadas que tenía Francisco dentro de lo que podía, ¿no? De lo que le permitía el estado de salud. Se decía que ya en los últimos días estaba muy deteriorado, lo ha dicho J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que fue prácticamente el mandatario más importante, el último mandatario importante en verlo. La otra fue Giorgia Meloni, la italiana, que prácticamente lo había despedido hace un par de semanas cuando lo visitó, todavía cuando estaba en el Policlínico Gemelli de Roma. Sí, el tema de la inteligencia artificial lo desvelaba la guerra en Ucrania, la invasión rusa y la guerra que en Europa no se terminaba y lleva más de 3 años, y obviamente también el conflicto entre Israel y los grupos terroristas, ¿no? Hamas y todos los grupos terroristas con los que se enfrentó Israel a partir del ataque terrorista en Gaza, también era otro de los temas en los que estaba comprometido seriamente, trabajando, muchas veces caminando por el territorio de la polémica. El Papa Francisco, que no le hacía asco a la polémica y se metía en los temas políticos fuertes con una mirada progresista, una mirada woke, si se quiere, para decirlo en estos términos. Bueno, así que estos eran los temas principales que estaban dando vueltas, y obviamente con la administración de Donald Trump había un ida y vuelta permanente por lo que consideraba el Papa Francisco que la guerra comercial entre Estados Unidos y China era otro de los temas importantes en los que él quería que se resolviera a la brevedad, porque consideraba que estaba generando un descalabro importante en la economía global. 7 días de duelo aquí en la Argentina. El presidente Milei hizo un sentido mensaje en sus redes sociales, muy oportuno. Manuel Adorni acaba de expresarse también. Falleció el Papa Francisco. Jorge Bergoglio, líder espiritual y guía de millones de hombres y mujeres, el presidente de la Nación, decretará 7 días de duelo por el fallecimiento del Santo Padre, que en paz descanse. También acaba de escribir Isabel Díaz Ayuso, Fernando, el pésame de todo el gobierno regional a los 1.400 millones de católicos del mundo por la muerte del Papa Francisco, el primer pontífice hispanoamericano. Decretamos 3 días de duelo oficial en la Comunidad de Madrid. Y nos escribe Erika, que está muy triste del otro lado del mundo, y nos da este dato, según esta querida amiga seguidora del Observador: el filipino es el preferido. Ojalá así sea. ¿Tenés información del filipino Fernando González? ¿Quién es el filipino? Luis Antonio Tagle fue el primero que mencionamos en el listado, porque es el primero que está mencionado entre los candidatos, obispo de perfil progresista, arzobispo de Manila, la capital de Filipinas,
y el preferido de Francisco. Claro. Yo Sería te una digo, continuación del pontificado de Francisco, digamos. exactamente. A mí me extrañaría que el preferido de Francisco termine siendo el Papa, ¿eh? Es el principal candidato, pero yo preveo un debate fuerte, Sí, una discusión fuerte, porque es una discusión que recorre el mundo, la discusión entre movimientos progresistas y conservadores. Así que creo que también va a ser una discusión fuerte de la Iglesia, y creo que los obispos conservadores, mencionábamos al holandés William Neyck, al húngaro Peter Erd o al estadounidense Raymond Burke, todos ellos obispos ultraconservadores, van a dar una pelea fuerte dentro de esa interna. Para quienes no lo vieron, la película Cónclave, que está dándose en estos tiempos, refleja con Ralph Fiennes, ¿no? Refleja muy bien cómo son las discusiones internas, todos los intereses que se barajan en la elección de un papa y que se mueven en los días que va a durar esa discusión, hasta que se alumbre, hasta que haya fumata blanca y se alumbre el nombre del reemplazante. Un abrazo grande, Fernando. Gracias por estos Abrazo minutos. enorme, y estamos en contacto, obviamente, en forma permanente, para lo que necesiten. Fernando González, director de El Observador en España. Escuchémoslo al Papa Francisco. Una de sus últimas declaraciones, en una de sus últimas entrevistas, creo que con Daniel Haddad. La pregunta que sigue tiene que ver con algo que para todo humano es algo que sabe que va a pasar y no sabe cuándo nunca, que no sabe cuándo, que es la muerte. Usted, Max,